Aquí va, como todas las mañanas, la desmenuzada de Sin Censura de la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. La despelucada. Y vaya que si hoy fue una despelucada histórica, con referencias históricas muy interesantes, Toño. El presidente Andrés Manuel López Obrador le pone unas cachetadas guajoloteras a los conservadores, a los tecnócratas, a los Luis Videgaray, a los José Antonio Meade, a los... Tú sígueme diciendo, a los... Vicente Fox. A los Ernesto Zedillo. A todos estos personajes. A los Carlos Salinas de Gortari, que también estudió en Harvard. Y a todos estos personajes que nos han vendido históricamente la idea de que el que estudia en Estados Unidos está bien estudiado. Que el que viene a Estados Unidos tiene más posibilidades incluso de llegar a un puesto importante. Que hay una situación ahí de influyentismo, de clasismo. Bueno, estas referencias que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador reflejan la importancia, Toño, de conocer nuestra historia. El que no conoce su historia, el que no sabe qué es lo que ocurrió hace décadas, hace siglos, no sabe en dónde está parado y no sabe hacia dónde va. Y muchas personas tal vez piensen que es una exageración esta. Pero aquí queda comprobado lo importante, Toño, de saber de dónde viene, por ejemplo, esta moda o esta campaña o esta estrategia de que los acomodados en México vengan a estudiar a Estados Unidos y regresen para gobernar nuestro país. En momentos en que advertimos nosotros que se crean campañas desde el extranjero para intentar desestabilizar a López Obrador, que muchos dicen, oye, güey, ya estás como Alex Jones o como el propio Alfredo Jalife haciendo ideas. No, a ver, no es exageración. Y aquí está la prueba de que la mano que mece la cuna, Toño, no es necesariamente un tipo de bajo perfil y pusilánime como un Enrique Peña Nieto. Que la mano que mece la cuna ni siquiera la conocemos, tal vez. Exactamente, ¿no? Y la verdad, Vicente, es que esta razón la hemos tenido enfrente de nosotros desde siempre. No desde siempre, pero al menos por 100 años. Y esto porque tenemos un contexto histórico. Esto es algo sabido. Esto es algo que ya existe como un texto histórico, el que le va a dar a conocer a Andrés Manuel López Obrador. ¿No crea usted que el CISEN, o como se llamara, regresó? ¿No crea usted que existe un servicio de inteligencia mexicano y que por esto nos estamos enterando? No crea que usted que fue una gran investigación de periodistas como López Dóriga o Ciro Gómez Leiva, ¿no? Esos ni investigan, pues, ¿no? Y no, tampoco fue un rescate a los que nos tiene acostumbrados Carlos Loret de Mola. Sí, es un rescate ahí que sacó ahí de la antigua PGR. No. Esto ha estado pues en muchos libros de historia durante mucho tiempo. Y Andrés Manuel López Obrador lo utiliza como contexto histórico para explicar precisamente pues cómo es que actúa muchas veces esa clase privilegiada de la que le platicaba yo ayer, que muchas veces pues tienen, no muchas veces, son los que tienen la mayor parte de las oportunidades en México. Y pues de dónde se vinculan, desde dónde se vinculan. Es algo sumamente interesante. Esto verdaderamente, si lo llega a ver a alguien del gobierno de Estados Unidos, no se vaya con la finta de que López Obrador lo está acusando ahorita. No, esto es de 100 años. Un texto de 100 años, Vicente, y público consentido. Y tal vez, escuchando, viendo lo que le vamos a presentar, le caigan algunos 20 a usted. Tal vez a usted le caiga, cabrón, pues puede ser cualquiera de estos personajes que han sido importantes, ¿no? Relevantes en nuestro México, en las últimas décadas, en los últimos sexenios. Sobre todo, tiene una gran relevancia esta mención histórica, esto que lee el presidente Andrés Manuel López Obrador del mismísimo teléfono de Jesús Ramírez, que le pasa su teléfono para que lo lea. Sobre todo en los sexenios de Carlos Salinas de Gortari, de Ernesto Zedillo Ponce de León, de Vicente Fox Quesada, de Felipe Calderón Hinojosa y de Enrique Peña Nieto.
saque sus propias conclusiones. Saquemos cuentas. Vean nada más. Además, ya con esto terminamos, porque... Fíjense, México es un país extraordinario, fácil de dominar, porque basta controlar un solo hombre. A ver, Jesús. El presidente. Tenemos que abandonar la idea de poner en la presidencia a un ciudadano americano, ya que esto llevaría otra vez a la guerra. La solución necesita más tiempo. Debemos abrir a los jóvenes mexicanos ambiciosos las puertas de nuestras universidades y hacer el esfuerzo de educarlos en el modo de vida americano, en nuestros valores y el respeto al liderazgo de Estados Unidos. Con el tiempo, esos jóvenes llegarán a ocupar importantes cargos importantes. Finalmente, se adueñarán de la presidencia. Entonces, sin necesidad de que Estados Unidos gaste un centavo o dispare un tiro, harán lo que queramos. Y lo harán mejor y más radicalmente, y agregaría afanosamente, que nosotros. ¿Ese es de qué año es? Secretario de Estado norteamericano del 15 al 20, de 1915. La frase es 1920. Bueno, muchas gracias. Pues qué forma de cerrar la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador con esta referencia histórica que podría darnos también la oportunidad de analizar nuestra realidad, Toño, nuestra actualidad, con estos personajes que, porque estudian en Harvard o en Princeton o en las universidades más importantes de Estados Unidos, se les abre la puerta para regresar a México y convertirse en los que mueven dizque el país. ¿Quién dijo esto, Toño? A lo que hace referencia el presidente Andrés Manuel López Obrador, que suena como a profecía de Nostradamus. Fue el secretario de Estado de Estados Unidos entre 1915 y 1920, Robert Lansing. Él, pues me parece un veterano de la Primera Guerra Mundial, incluso si no me equivoco, político, abogado. Y bueno, hay muchas cosas a rescatar de de estas declaraciones que hizo verdaderamente, señores, hace más de 100 años. O sea, imagínense ustedes, esto no es, se lo repito, un informe de ahora, no es que lo hayan obtenido mediante un servicio de inteligencia, no. Lo dijo el secretario de Estado de la Unión Americana, Robert Lansing, hace más de 100 años. Lo escribió, ¿no? México, un país extraordinario, fácil de dominar. ¿Te imaginas, Vicente? Porque solamente tienen que controlar a un hombre, eso es lo que opinan los estadounidenses en ese momento, al presidente, ¿no? ¿Por qué lo dice Robert Lansing? No lo dice por un Victoriano Huerta en ese momento, pero no se equivocaban, tienes toda la razón. Es una profecía al estilo Nostradamus. O sea, qué barbaridad, tiene toda la razón, ¿no?
La solución necesita más tiempo. Imagínate, esta es una propuesta de dominación regional a futuro, a largo plazo, generacional, ¿no? Dice el señor Robert Lansing, debemos abrir a los jóvenes mexicanos ambiciosos las puertas de nuestras universidades. Luis Videgaray, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León. No digo Peñanito porque creo que él nomás estudió en la UP y No sé. apenas se pudo presentar su tesis y luego se comprobó que estaba toda plagiada y etcétera, ¿no? Debemos hacer el esfuerzo de educarlos en el modo de vida americano, en nuestros valores, en el respeto al liderazgo de Estados Unidos. Otra vez me viene a la mente Luis Videgaray. No, a mí se me viene a la mente esta parte en particular. A Carlos Salinas de Gortari cuando vendió el Tratado de Libre Comercio como la panacea, cuando el Tratado de Libre Comercio, vamos al primer mundo de la mano de Estados Unidos, vamos a llegar a ese nivel. ¿No? ¿Te acuerdas eso, no? Sí, y Vicente, en ese tiempo los priistas se les educaba en esta ideología. Primero tenían que estudiar en la UNAM y después se iban a una universidad extranjera, ¿no? Especialmente en Estados Unidos, si se trataba de Harvard o de Yale. Carlos Salinas de Gortari, después de estudiar en la UNAM, pues se va a Harvard, ¿no? Entonces, ahí lo tienes toda la razón. Tratado de Libre Comercio, en ese entonces, primero, me parece que fue una partecita con Bush y ya después con Clinton. Se queda completamente ya manejado ese Tratado de Libre Comercio que pues en ningún país le gustó, ¿no? Ni a Canadá, ni a Estados Unidos, ni a México, por ir en orden ascendente geográfico, de norte a sur, o si usted quiere, de sur a norte, de México, Estados Unidos y Canadá. Ahora, lo peor de todo es esto, ¿no? Esta frase, Vicente, es la que me conmueve, la que me preocupa, la que me corroe las entrañas, la que me hace pensar en personajes fodongos que hacen una fila en un buffet de Las Vegas, Nevada, vestidos en pijama. Bueno. Vicente Fox. Sí, escucha esto. Con el tiempo, esos jóvenes llegarán a ocupar cargos importantes. Finalmente se adueñarán de la presidencia. Entonces, sin necesidad de que Estados Unidos gaste un centavo o dispare un tiro, harán lo que queramos. Sí, Vicente Fox. Fíjese usted, se lo dábamos a conocer en este previo de Sin Censura, que el periódico El País, y lo voy a decir una vez más, no Reforma, no El Universal. No Sin Censura. No, Sin Censura, no. El País, que es un medio hecho y derecho, también sin censura, pues, pero El País, que es un verdadero periódico, El País de España, por allá, el 31 de agosto de 2006, sacaron un artículo que tenemos en estos momentos en pantalla. O sea, a David que cierre un poco porque está un anuncio ahí de una muchachona y no nos vayan a bloquear ahí porque luego lo pone completo, pero bueno. Denuncian que Fox violó el requisito de nacionalidad para ser presidente de México. Según el acta de nacimiento del hermano del mandatario, sus padres no eran mexicanos. Y dice, en los dos primeros párrafos que le voy a compartir a continuación, ahí es donde se vislumbra una verdad que puede ser o que no. Esto es una investigación del País, señoras y señores. La Secretaría de Gobernación de México ha recibido una solicitud ciudadana para que investigue una prueba documental de carácter oficial de que el todavía presidente en ese entonces, Vicente Fox, es hijo de padres extranjeros y por tanto no cumplió con los requisitos para acceder a la jefatura del Estado que establece el artículo 82 de la Constitución. Según el documento, José Luis Fox Pont, padre del actual mandatario, declaró ser de nacionalidad estadounidense. Según el acta de nacimiento de José Luis Fox y Quesada, hermano mayor de Fox, registrada el 13 de febrero de 1941 en Ciudad de México, ante el funcionario del registro civil Próspero Olivares. Y escuche esto. Dado que la madre de Fox era de nacionalidad española y su padre americano, el exgobernador de Guanajuato no habría satisfecho las exigencias del artículo 82, que establece que para ser presidente se requiere, entre otras cosas, ser hijo de padre o madre mexicanos. Según informa el diario local La Jornada, la opción padre o madre fue establecida durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Vicente, recordarás, quiero hacer una pausa aquí rápida, porque precisamente en ese entonces, antes del sexenio de Ernesto Zedillo, todavía empezando con Carlos Salinas de Gortari, se establece en la Constitución que si un padre o madre de mexicano era mexicano, podía acceder a la nacionalidad.
No la nacionalidad, la presidencia, podía ser presidente, porque así lo establece la ley, ¿no? Tiene que ser mexicano de nacimiento, que nació en tierra mexicana, y uno de sus padres tendría que haber sido mexicano, el otro puede ser extranjero. Bueno, aquí no se cumplirían las dos, ¿no? Esto ocurre en tiempos de Carlos Salinas de Gortari, le estábamos platicando, un estudiante de Harvard, ¿no? Mediante y bueno, con esta idea de que ya no era importante, o sea, que tendría que pasar como un patriota simulado. Estas reformas, así las entiendo, ¿no? Así es. Y mire usted, ese ya es otro tema, ¿no? Esa es otra controversia, si los presidentes pueden ser o no de padres mexicanos o extranjeros, pero la ley es la ley. Dura lex et lex, esa es la realidad, ¿no? Mire, termina esta parte diciendo, mediante una reforma legislativa que abrió las puertas electorales a Vicente Fox, usted lo recordará, ya en sexenio de Zedillo, esta reforma legislativa toma efecto. Sí. Y Vicente Fox se puede convertir en candidato de los panistas. Pero lo más fuerte de todo esto es la acusación de que Fox habría nacido en Ohio, en el estado de Ohio, de aquí de Estados Unidos, ¿no? La confesión de nacionalidad americana es la única prueba conseguida hasta ahora por Ventura Gutiérrez, coordinador binacional de la Alianza Braceproa 4264, quien durante 2 años y medio ha realizado una serie de trámites ante autoridades civiles y eclesiásticas para conseguir documentos relacionados con la nacionalidad del padre del actual presidente de México. Estos trámites, según señala Gutiérrez, han sido permanentemente obstruidos y desatendidos como si fuesen una especie de secreto de Estado. Pero Toño, eso es, creo, ya irrelevante, ¿no? Pues no, porque habríamos tenido un presidente, si en algún momento histórico se llega a comprobar que Fox nació incluso en Ohio, de padre estadounidense y madre española, pues... Te digo que es irrelevante, porque para mí el análisis es más profundo aún. El desprecio de estos clasistas conservadores, muchos de ellos estudiados en el extranjero, que son los que han estado tratando de denostar y subestimar el hecho de que Andrés Manuel López Obrador, el hoy presidente de México, haya tomado tanto tiempo para titularse de la UNAM, que lo hagan ver como alguien de menor categoría y que hoy estén bramando y chillando por sus privilegios. Yo hacia allá voy. O sea, esto que me mencionabas, más allá de si Vicente Fox nació donde le haya dado su chingada gana y si eso... Lo relevante para mí hoy en día, obviamente no quiero demeritar lo que estás diciendo tú, pero lo de hoy, del 2019, es esta clase política que se cree merecedora de los privilegios y que ahora que llega un presidente que dice, tenemos austeridad republicana, pelean como gatos boca arriba para mantener eso que tantos sexenios les costó construir. Eso voy. Pero a ver, Vicente, es que esa clase acomodada que se cree merecedora de todos los privilegios, en esa clase acomodada está Vicente Fox. Está Vicente Fox en esa clase acomodada, es parte de eso. Y pero me viene mucho a la mente... Pero él nada más es uno, Toño. Me viene a la mente... Pero él nada más es uno. Me viene a la mente la gran controversia que existió para que Paco Ignacio Taibo II ocupara la dirección del Fondo de Cultura Económico, ¿no? Otro hombre que nació en otro país, está bien, ¿no? Y que ha demostrado su mexicanidad, pero por muchos valores. Pero que para esa derecha, para esa clase conservadora, ahí sí... no querían permitirle a un Paco Ignacio II ser parte del gobierno porque era extranjero. Me parece que es un doble discurso. Mientras que tenemos, y con esto concluyo, con esto cierro, mientras que tenemos la acusación de que un presidente de México, todavía cuando la ley lo estipulaba de esa forma, pudo haber tenido madre española, padre estadounidense y pudo haber nacido en los Estados Unidos. Pero bueno, ¿en qué terminó la investigación? Sigue inconclusa. De lo de Ohio. Lo otro, pues, está todavía sobre la mesa. Bueno. Yo pregunto. Esta lección histórica que nos da el presidente Andrés Manuel López Obrador nos da claridad de lo que está ocurriendo hoy en día en México, de por qué tenemos intereses extranjeros
moviendo tan fuerte las aguas políticas en nuestro país, con un presidente que no estudió en Princeton, que no estudió en Harvard, que no estudió en Stanford, que no estudió en el MIT de Boston. ¿También por ahí va la cosa? ¿También por ahí va el jaloneo? Que un presidente que no necesariamente se subyuga, se hace chico ante el modo de vida estadounidense. Por algo lo dice López Obrador, Vicente. Por algo saca este texto. Por algo lo pone sobre la mesa. Bien pudo haber dicho los nombres que estamos mencionando en estos momentos. Luis Videgaray, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Badabín, Badabao. Bien lo pudo haber dicho ahí, pero no. Se quedó exactamente en eso. Es un presidente al que se le ha criticado mucho porque se dice que no habla inglés, algo que no hemos podido comprobar de ninguna forma. Es un presidente que estudió también en la Universidad Nacional Autónoma de México y al que le han criticado el tiempo en el que tramitó su licencia, su título profesional, su cédula profesional, ¿no? Y que pues bueno, hoy se trata de un presidente de izquierda, un presidente que no tiene nada que ver con esos valores de los que habla el exsecretario de Estado de Estados Unidos entre 1915 y 1920, Robert Lansing. Bueno, ahí te va esta. ¿Por qué no cerramos nuevamente con lo que dijo el presidente, lo que leyó para cerrar la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador? Y yo planteo esto. Nos caerá como anillo al dedo lo dicho hoy para cerrar la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador en un México, entendiendo un México que nos dejó Enrique Peña Nieto con reformas estructurales. ¿Cuántas veces el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que la reforma educativa fue dictada desde el extranjero? ¿Cuántas veces hemos debatido que la reforma energética le abrió la puerta a los extranjeros para buscar adueñarse de lo que es de los mexicanos y mexicanas? ¿Cuántas veces hemos hablado aquí de los regalitos hechos por los expresidentes del neoliberalismo a los extranjeros? ¿Hace sentido esta referencia histórica? Yo creo que sí. Aquí está. Es interesante, ¿no? Además, ya con esto terminamos, porque... Fíjense, México es un país extraordinario, fácil de dominar, porque basta controlar un solo hombre. A ver, Jesús. El presidente. Tenemos que abandonar la idea de poner en la presidencia a un ciudadano americano, ya que esto llevaría otra vez a la guerra. La solución necesita más tiempo. Debemos abrir a los jóvenes mexicanos ambiciosos las puertas de nuestras universidades y hacer el esfuerzo de educarlos en el modo de vida americano, en nuestros valores y el respeto al liderazgo de Estados Unidos. Con el tiempo, esos jóvenes llegarán a ocupar importantes cargos importantes. Finalmente, se adueñarán de la presidencia. Entonces, sin necesidad de que Estados Unidos gaste un centavo o dispare un tiro, harán lo que queramos.
y lo harán mejor y más radicalmente, y agregaría afanosamente, que nosotros. ¿Ese es de qué año es? Secretario de Estado norteamericano del 15 al 20, de 1915. La frase es 1920. Bueno, muchas gracias. Pues que quede como una advertencia de que hay una mano que siempre está detrás y que está moviendo la cuna. Y tal vez por eso, entendiendo lo que se ha dicho y lo que se ha pensado, lo que se ha planeado desde hace décadas, desde el extranjero para México, podemos entender pues las campañas de medios, de políticos, el rechazo, el buscar defender los privilegios de esos conservadores, de esos que se sienten que habían construido algo y que Andrés Manuel López Obrador les está tumbando. Los lujos